Quisiera saber si lo pueden apreciar. Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, ya. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy. Vamos a continuar con el urianálisis que habíamos iniciado ya en nuestra clase anterior para avanzar con el urianálisis y vamos a entrar ahora a estudiar el examen completo de orina, lo que es el eco. El eco comprende el examen físico, el examen químico y el examen microscópico, ¿no? de la muestra de orina que nos llega al laboratorio. En el examen físico, lo que se aprecian son todas las características o todos los caracteres organolépticos que tiene la orina, el aspecto, el olor, la cantidad, ¿no? El pH, la densidad, todo eso vemos en el examen físico de orina. Vamos a empezar con el aspecto. Una orina recién emitida de una persona sana tiene un aspecto claro, un aspecto claro. Esa orina, si se deja en reposo, se puede volver turbia o ligeramente turbia. Puede haber un contenido de moco, de células epiteliales o de leucocitos. Pero si esa muestra recién emitida ya es turbia, entonces ya sospechamos que puede contener pus, puede contener sangre o puede contener bacterias, ¿no? Ya sería una orina patológica. En las muestras de orina ácida generalmente encontramos uratos de sodio, uratos de amonio, uratos amorfos, cristales, son los cristales, básicamente los uratos, que van a precipitar y le van a conferir turbiedad a la muestra de orina, y luego cuando esa muestra de orina se centrifuga, vamos a obtener un sedimento blanquecino, que puede variar a rosado o a rojo ladrillo, y si lo sometemos a calentamiento, esas coloraciones van a desaparecer. ¿Okay? En cambio, una muestra neutra o alcalina va a contener fosfatos, que también precipitan, confiriéndole turbiedad también a la muestra de orina, y un sedimento blanco que va a desaparecer cuando le agregamos una pequeña cantidad de una solución ácida. El pus que puede contener la muestra de orina se asemeja a los fosfatos, pero ¿qué pasa? Que este pus se distingue por su naturaleza microscópica, porque no es soluble en ácidos y porque con hidróxido de sodio va a formar una masa gelatinosa, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a diferenciar el pus de los fosfatos. Los fosfatos no forman masas gelatinosas. En cuanto al aspecto, como les había mencionado, una muestra de orina normal, como lo vemos acá, es clara, ¿no? Translúcida prácticamente o transparente, y tenemos que llevarlo, así como está mostrando este señor, hacia la altura de los ojos para poder ver qué aspecto tiene esa muestra de orina, ¿no? Entonces, perdón. Estoy moviendo esta imagen. Entonces, las muestras de orina las vamos a colectar así en frascos de boca ancha, de tapa roja, de preferencia de plástico, porque no van a dejar escapar la muestra de fácil transporte hacia el laboratorio y también de fácil manipulación, ¿no? Pues, fue frasco de vidrio. Antiguamente se recolectaban las muestras de orina en frascos de vidrio, pero sucedían muchos accidentes pues, con el vidrio, ¿no? Y lo más práctico ahora es usar frascos de plástico, ¿no? Que no se van a romper, obviamente. Bueno, las muestras pueden ser también de aspecto turbio, como esta que estamos viendo acá, la de acá, que tiene espuma, esta muestra de orina de acá también, que tiene otra coloración incluso, pero es totalmente turbia, y esta de acá que está ligeramente turbia, ¿no? Turbia. Entonces, eso se debe a diferentes compuestos que pueden estar contenidos en la orina. Esta espuma, cuando se mantiene la espuma en la muestra de orina, principalmente o generalmente se debe a la presencia de proteínas, como la albúmina, que es la proteína que tenemos en mayor concentración en la sangre y es la que puede estar filtrando cuando el riñón está funcionando mal, porque normalmente no debe haber proteínas en la muestra de orina, no se deben filtrar las proteínas a nivel renal, ¿no? Entonces solamente se filtran las proteínas cuando hay un mal funcionamiento de los riñones. Y Sí. entonces, si orino relativamente transparente, quiere decir que no tengo, que todo está correcto.
Y hay que ver el color también. El aspecto va también de la mano con el color de la orina. Ahora, el color va a depender de varios factores, ¿no? Depende de la edad, depende del volumen, depende de las veces que uno orina, depende de la ingesta de líquidos o de ingesta de alimentos o de medicamentos. En una persona sana, normal, que no está ingiriendo medicamentos, que tiene una alimentación normal, común y corriente, sana, la orina es de un color amarillo pálido generalmente, salvo aquellos que no orinan mucho, entonces la orina sale de un color amarillo más intenso, más cargado. Pero si está normal el paciente, entonces su orina es clara, es transparente, no va a ser turbia. Cuando sale la orina turbia es porque ya de repente puede estar con alguna infección urinaria o porque contiene sangre o puede contener leucocitos o pus, ¿ok? Sí, Hernández Espino, dime. Y quería preguntarle si el complejo B tiene algo que ver con lo que es el color del orina. No te entiendo muy bien, hijo, está todo totalmente entrecortado. Quería saber si el complejo B afecta en el color del orina. Ah, ya, las pastillas o cápsulas de complejo B. Sí. Sí, generalmente los metabolitos del complejo B, sí, cuando nosotros estamos ingiriendo complejo B, todas las vitaminas B van a ser utilizadas por nuestro organismo, por nuestras células, pero sus compuestos de degradación, sus metabolitos intermediarios que no son absorbidos por nuestras células van a ser en su mayor parte eliminados por la orina. Y sí le confieren un color amarillo intenso a la orina, pero la orina es transparente, es de aspecto claro. Entonces ahí no hay problema. Hay muchos fármacos que le confieren diferente coloración a la orina, pero si esta orina es transparente, es clara, entonces no tenemos por qué preocuparnos, ¿ya? Hay que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos entonces. Otra característica que tenemos que ver en el examen físico de orina es la cantidad. La cantidad depende también de factores como la edad, el volumen de líquido ingerido, tipo de dieta, como les decía anteriormente, también para el color, la ingesta de fármacos, etc. Nosotros, adultos, normalmente debemos estar eliminando un promedio de 18,5 mililitros de orina por kilogramo de peso corporal. Es decir, una persona que pese, por ejemplo, 65 kilos, a ver, hagan su regla de 3. Una persona que pesa 65 kilos, ¿cuántos litros de orina debe eliminar en 24 horas? Hagan su cálculo, por favor, y me lo comunican. Tienen 20 segundos para hacerlo. Apliquen su regla de 3. Miss, disculpe, ¿cuáles eran los datos iniciales? Lo que está en la pantalla, hijita. Una persona promedio debe eliminar 18,5 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, si esa persona pesa 65 kilos, ¿cuántos litros de orina elimina o cuántos mililitros de orina elimina? 1202 mililitros. ¿Cuántos? 1202 mililitros. Esquivel, ¿no? Sí. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿ya? Sí, profesora. Está correcto, profesor, está correcto. ¿No? Sí, preciso, 1202 mililitros. O sea, 1,200 litros aproximadamente, ¿ok? Entonces, eso es lo que eliminamos, lo que debemos eliminar al día, en 24 horas. ¿No? Más o menos. Profesora, Dime, hijo. una pregunta. Por ejemplo, los médicos dicen que si tomas 2 litros de agua, tienes que eliminar hasta la noche, o sea, desde la mañana hasta la noche, los 2 litros de agua. No. Porque le digo, Utilizan no, lo digo esto porque, o sea, mi abuelita tiene problemas renales y el Ya. médico que le dijo eso, o sea, le dijo eso, pues que le controlen su orina y que si tomaba 2 litros de agua, tenía que eliminar 2 litros de agua. No, bueno, no estoy muy de acuerdo con el médico, sinceramente, porque de los 2 litros o 3 litros que debemos tomar diario, ¿no? Claro, nuestro cuerpo también Nuestro cuerpo tiene que necesita el agua. utilizar, Ujú. lógico. Eso es lo que yo pienso, pero o sea, si el médico dice eso, no sé si está en lo correcto o Me tiene parece, incoherencia. bueno,
yo no estoy de acuerdo con esa opinión. No, Ya, lo profesor. siento mucho, no estoy de acuerdo, porque el organismo tiene que utilizar el agua que ingerimos, que Ujú, consumimos. eso es lo que también pienso, por Entonces, eso no tiene sentido. podemos eliminar todo el agua. En promedio, una persona, bueno, tú ahorita es una persona de edad avanzada, necesita más hidratación, Ujú, eh, pero tampoco tiene pues que eliminar tanta orina, ¿no? Es claro. demasiado, me parece. Yo sería de la idea de que consultaras con otro doctor, porque Ya, nunca está de más una segunda opinión, Renato. ya, profesor. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando se trata de la cantidad de orina, debemos nosotros conocer algunos conceptos que están relacionados justamente con la cantidad de orina. Uno es la diuresis. La diuresis se refiere a la eliminación normal de orina, eliminación normal, o sea, cuando hay una consulta médica o de repente pacientes internados, el médico dice, ¿cómo es su diuresis? O sea, ¿usted orina normalmente o no orina normal? Sí, doctor, yo orino normal. O cuando están hospitalizados, le pueden decir, ¿cómo es la diuresis del paciente? Doctor, la diuresis está disminuida o la diuresis está muy aumentada. Esa es la diuresis, es la eliminación normal de orina. Correcto. Otro término es la anuria. Anuria significa ausencia de excreción urinaria. La persona no orina, no micciona. Y sucede generalmente en el síndrome de isquemia renal y en obstrucción de las vías urinarias, ¿no? Hay dos tipos de anuria, la postrenal y la prerrenal, ¿no? La postrenal es la que se produce justamente por obstrucción de las vías urinarias, pero la prerrenal es la que se da como consecuencia de una disminución en la presión arterial que es necesaria para mantener una adecuada filtración glomerular, ¿no? Entonces no hay una buena filtración glomerular, no pasa bien el agua, no filtra bien, o sea, eso no, o sea, no hay pues cantidad suficiente de orina para poder expulsar, por lo tanto la persona no orina, no tiene la micción, ¿no? Entonces a eso se le llama anuria prerrenal. Otro término es la enuresis. Enuresis significa emisión involuntaria de orina. Cuando nos orinamos, pues, se nos escapa la orina, estamos sufriendo de enuresis. Y por eso es que les he puesto acá muchas imágenes, varias imágenes de niños, ¿verdad? Entonces, porque generalmente se produce lo que es la enuresis nocturna, que es de origen neurótico o nervioso, ¿no? Y se presenta en la niñez. De repente a muchos de los que me están escuchando les puede haber sucedido, o alguno de nosotros también nos hemos orinado la cama en algún momento, pero más que todo de repente por frío, o porque estábamos soñando que estábamos haciendo algo y de repente nos dan ganas de orinar y vamos al baño y empezamos a orinar, pero en realidad nos estamos orinando la cama, ¿no? Entonces, esa es la enuresis, emisión involuntaria de la orina, ¿ok? Generalmente, pues, ocurre en las noches. Ahora, existen también la enuresis en el adulto mayor, por eso es que muchos adultos mayores usan sus pañales, ¿no? Hay pañales para los abuelitos que sufren de enuresis. Dime, Bravo Caco. Profesora, Sí, sí, la enuresis es lo mismo que incontinencia urinaria, porque es una emisión involuntaria de la orina. exacto, exacto. En el Sí, sí, es lo adulto, mismo. en el adulto, sí, en el adulto, pero no en el niño. Ay, En el niño generalmente es oye, empezó esta ventanita. Un ratito, permítame, voy a dejar de compartir para entrar otra vez, ¿ya? Por lo que me han dicho los. Eso es lo que sucede en el adulto generalmente, ¿no? La incontinencia urinaria es un tipo de enuresis. Es un tipo de enuresis. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otro término es la oliguria. Oliguria, oligos. Oligos significa poco, ¿ya? Poco, en pequeña cantidad o en menor cantidad, ¿no? Entonces, justamente la oliguria es la secreción deficiente de orina en relación con la ingesta de líquidos. También recibe el nombre de hipouresis. O sea, oliguria e hipouresis es lo mismo, son sinónimos, ¿ya? Oliguria, ¿no? Mientras que una persona normal puede orinar esa cantidad, el que sufre de oliguria solamente orina un poquito, menos de la mitad incluso, ¿ok? ¿En qué caso se presenta la oliguria? Cuando hay una ingesta insuficiente de líquidos,
después de ejercicios violentos con transpiración profusa. Cuando estamos haciendo nuestros ejercicios estamos transpirando, imagínense en plena estación de verano y haciendo ejercicios. Transpiramos enormemente, entonces prácticamente no orinamos. O de repente vamos al baño y orinamos un poquito. En casos de intoxicaciones también, en enfermedad renal crónica y en glomerulonefritis aguda. En todas estas situaciones o condiciones se puede presentar la oliguria o hipouresis. Existe la oliguria ortostática, se refiere a que hay una escasa eliminación de orina mientras el paciente está levantado y esa orina aumenta al doble o al triple cuando se acuesta. Entonces, generalmente la oliguria ortostática ocurre en insuficiencia cardíaca. Dime, ¿alguien quiere intervenir? No. Bueno, pasamos al otro término que es la poliuria. Poliuria es lo contrario de oliguria o de anuria. Poliuria es cuando se eliminan grandes cantidades de orina, abundantes cantidades de orina normal. Presenta cuando hay excesiva ingesta de líquidos, por frío también. ¿Por qué? Porque disminuye la evaporación cutánea. Pues ahora que estamos en pleno invierno, cuando estamos en verano, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahí, en invierno no transpiramos, no sudamos. Entonces el riñón es el que se está encargando de filtrar todo el exceso de agua que tiene nuestro organismo, por lo tanto se puede presentar la poliuria. También hay patologías en las que se puede presentar poliuria, ¿no? Como entre los trastornos psíquicos, en el alcoholismo, en la diabetes mellitus, que es muy característica la poliuria, y también en enfermedades febriles, ¿no? Uno de los principales síntomas de la diabetes mellitus es la poliuria, junto con la polifagia y la polidipsia. Otro término es la oxiuria. La oxiuria significa eliminación más abundante de orina durante el ayuno que durante la digestión. Y esta oxiuria se presenta cuando hay una hipertensión portal, ¿no? Se eleva la presión arterial a nivel de la porta. Polaquiuria, esto sí lo van a ustedes, de repente se van a identificar con la polaquiuria. La polaquiuria significa micciones muy frecuentes, aunque no necesariamente abundantes, ¿no? Se presenta en estados de cistitis y de prostatitis. Es decir, tenemos muchos deseos de miccionar, muchas ganas de orinar, vamos al baño y apenas si eliminamos 3, 4 gotas o un pequeño chorrito de orina y nos quedamos con la sensación de querer seguir orinando más, es porque estamos con una cistitis. Y esa forma de micción se le llama polaquiuria, porque estamos eliminando poquísimas cantidades de orina, pero vamos a cada rato, porque como nos quedamos con esa sensación de querer seguir orinando, a cada rato estamos yendo al baño, cada rato vamos al baño, y cada vez que vamos al baño, eliminamos solamente un pequeño chorrito o unas gotas de orina. Entonces estamos con cistitis, ¿no? En el caso del hombre también le puede producir una prostatitis, o puede estar con una prostatitis, por eso es que sufre de polaquiuria. Entonces ya tenemos que ir al médico. Casi siempre la cistitis es consecuencia de, ¿no? Entonces tenemos que ir al médico, seguro que el médico nos va a mandar a hacer nuestros análisis, tenemos que ir al laboratorio para el cultivo, ya ustedes saben qué es lo que tienen que decirle al paciente, cómo tiene que traer su muestra, qué requisitos, qué precauciones debe para tomar la muestra, para hacerle su urocultivo, y de salir positivo, pues hay que hacerle el antibiograma correspondiente, ¿no? Esa es la polaquiuria. Bueno, pasamos a otra característica o a otro carácter organoléptico en la muestra de orina, que es el color. Como les había Profesora. mencionado hace un rato. Sí, hija. Profesora, disculpe, al irse le ha salido la clase y le está pidiendo que lo acepte, por favor. No lo veo. A ver. Oh, no lo veo. Me ha dicho que le está diciendo que lo admita. Perdón. No veo la pantalla. Tendría que salir de acá un momentito, por favor, porque no se me ha presentado la
la ventana. Perdón. Profesora, me acaba de avisar que de nuevo salió el internet, que va a tratar de reiniciar su... Mari me está solicitando. Por eso, me acaba de avisar que de nuevo se le ha ido, Ah, que va bueno. a tratar de arreglarlo. Ya, ok. Ok. Entonces sí, qué raro, no lo veo. Ya. Entonces, estamos en el color. Va del amarillo pálido hasta el ámbar, como vemos en esta secuencia, en esta imagen, ¿no? Aquí ya casi transparente, casi incolora prácticamente esta muestra de orina y va aumentando la tonalidad hasta el ámbar intenso. Esta muestra de orina que está en este tubo, por ejemplo, es una muestra de orina normal, esta que está en esta probeta también, pero esta de acá ya es un amarillo bastante intenso, pero no está tan transparente, ¿no? Podríamos sospechar de que puede estar sufriendo de repente alguna infección urinaria la persona, es una orina normal. Estas son orinas turbias y con colores, este ya es un ámbar, ¿no? Ámbar claro, pero este es rojiza. Ahora, el color rojizo puede deberse a muchas cosas, no necesariamente puede ser sangre. Ya eso lo veremos cuando analicemos el sedimento urinario. Podemos obtener sedimento rojizo, sedimento marrón de repente, ¿no? Pero también se puede deber a presencia de sangre, por un lado. Se puede ver de repente ciertos alimentos que le confieren color rojizo a la orina, ¿no? Como las beterragas, cuando comemos en exceso las beterragas o la morcilla, puede salir la orina rojiza. También puede verse la ingesta de algunos fármacos, ¿no? La rifampicina, por ejemplo, hace que la orina salga de color amarillo, color rojizo, los metabolitos de la rifampicina, ¿no? O de repente, bueno, ahora ya no existe en el mercado, ya no está en las farmacias, pero antes existía el acetil rojo, y el acetil rojo también cuando es usado en exceso, tiñe de rojo o rojiza, las orinas salen rojizas, salían rojizas, ahora ya no existe el acetil rojo, ya. Es una sulfa. Entonces, los pigmentos que son los que le dan la coloración a la orina, son el urocromo, la urobilina, la uroeritrina, la coproporfirina principalmente, ¿no? Entre ellos los más comunes, los tres primeros, urobilina, urocromo y la uroeritrina. Ahora, la coloración o el color de la orina varía dependiendo de la concentración y el volumen. Por ejemplo, una orina diluida es un color amarillo pálido, mientras que una orina concentrada es un color amarillo ámbar intenso, ¿no? Siempre las orinas ácidas van a ser más concentradas que las alcalinas. El olor. El olor de una muestra de orina recién emitida de una persona sana es un olor muy característico. No hay un adjetivo calificativo específico para poder nosotros decir que huele a tal o cual cosa, ¿no? Por eso se dice que el olor de la orina es sui generis, ¿no? Ese olor varía de acuerdo a la densidad y también al régimen alimenticio. Pero también hay orinas que huelen muy fuerte cuando son recién emitidas, ¿no? Son bastante, digamos, tienen olor bastante desagradable, ¿no? Y también adquieren un olor desagradable las muestras de orinas que se dejan en reposo, ahora sí está entrando Aldair. Y otra vez me sale, cada vez que hay eso, me sale esta ventanita de amarillo. Cuando se dejan en reposo, también se producen orinas con olor desagradable y con olor fuertemente amoniacal, ¿no? Con olor fuertemente amoniacal. ¿Por qué? Porque se está descomponiendo la urea. Ustedes saben que la orina contiene urea. Entonces la urea se descompone, desprende amoníaco, ¿no? NH3, y los vapores amoniacales son bastante fuertes, ¿no? Tienen olor desagradable. En la diabetes mellitus, que existe la poliuria, generalmente la orina adquiere un olor o un cierto aroma a frutas, ¿no? Esto es porque se están eliminando los cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan de bioquímica? Cuando hablábamos de cuerpos cetónicos. ¿Recuerdan o no recuerdan? A ver, ¿quién me habla sobre los cuerpos cetónicos? ¿Los conocen? ¿Los pueden mencionar? Esta fue pregunta de examen también, en bioquímica. Ay, caray. Son compuestos químicos que son producidos en las células del hígado. Los cuerpos cetónicos.
Se producen en el hígado, sí, pues, pero ¿cuáles son? Son 3 nomás, 3 cuerpos cetónicos. Se producen en abundancia porque hay una alteración en el metabolismo de los carbohidratos y se desvía hacia la cetogénesis. ¿Se acuerdan de cetogénesis sexto ciclo el año pasado? Insulina. ¿Mm? Uno es el beta-hidroxibutirato o el ácido beta-hidroxibutírico. El otro cuerpo cetónico es el acetoacetato o ácido acetilacético. Y el último cuerpo cetónico es la acetona. Son 3 cuerpos cetónicos. ¿Se acordaron? Y eso se producen en grandes cantidades en la diabetes mellitus. Por eso le confieren el característico olor a frutas a la orina, una persona diabética. Bióloga, disculpe. Dime, hija. Lo que pasa es que me está viendo verde la pantalla. Solo veo la parte de arribita que dice examen físico de orina y lo demás veo verde. Uy, debe ser tu internet. Lo demás, No, de todos creo, porque a mí también se me ve así. Yo igual. Doctora. a ver, voy a dejar de compartir un ratito, ¿ya? ¿Todos le estaban viendo verde? Sí. Sí. Sí, profesora. Y biólogo. A ver, ¿ahí ven? Sí, ahora sí Sí, se ve. profesora. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí se ve. Ya, lo voy a poner en Sí. modo diapositiva, ¿ya? Y si no, lo dejamos así nomás, lo volvemos a hacer. ¿Ahí ven? ¿Ven o no ven? Sí, me- Se ve. Ahora sí. sí se ve. Perfecto, entonces seguimos. Estábamos en el olor de la muestra de orina, ¿no? Ahora, hay orinas que tienen olor pútrido o amoniacal. Entonces, eso se puede deber a que existe una uropatía o obstructiva o alguna patología que es obstructiva de las vías urinarias. En la cistitis crónica también, o en infecciones del tracto urinario, que es causado por microorganismos, generalmente la infección del tracto urinario, y microorganismos o bacterias del grupo de las enterobacterias, ¿no? Ustedes ya las conocen a todas las enterobacterias. Menciónenme a ver, hay una que es la que siempre sale en los cultivos. ¿Ah? ¿Cuál? ¿La E. coli? Nombre completo. Escherichia coli. Escherichia coli, muy bien, Escherichia coli. Disculpe que me voy a comer un poquito porque desde las 3:30 estoy sentada, que me cansé. A ver, otra bacteria, otra enterobacteria. Staphylococcus aureus. Staphylococcus, es menos cantidad de Staphylococcus, pero bueno. Staphylococcus no es enterobacteria. Enterobacter pylori. Enterobacter o Helicobacter. Enterobacter puede ser. Pero hay otras que son más comunes encontrar, ¿no? En las infecciones. En la Klebsiella, por ejemplo, también, ¿no? Proteus, Pseudomonas, ¿no? Generalmente. Pero la más común es la Escherichia coli, ¿no? Entonces, cuando hay infecciones urinarias con estas bacterias, generalmente la orina sale con olores muy desagradables. Otro aspecto que debemos controlar en el examen físico es el pH. El pH es ligeramente ácido, del pH normal de la orina, alrededor de 6,0, puede variar de 4,5 a 8,2, dependiendo de la dieta que estamos ingiriendo. Si la dieta, digamos, es más a base de carnes, entonces el pH se acidifica, baja, se vuelve ácido. Pero cuando tenemos muestras de una persona que es vegetariana, por ejemplo, su pH de la orina es más alcalino, ¿no? La orina es ligeramente alcalina o alcalina. Se usa el papel indicador de pH o tiras reactivas, como la que tenemos aquí con bandas de colores. Cada una de estas bandas están impregnadas con diferentes reactivos químicos que al sumergir esta banda en la muestra de orina, estas bandas van a cambiar de coloración dependiendo del contenido de sustancias orgánicas o inorgánicas que tenga esta orina. Y una de estas bandas generalmente es para pH, para medir pH.
¿no? Entonces, esta es una imagen de la medida de pH. 7 es neutro, pH menores de 7 son pHs ácidos, y pHs mayores de 7 son pHs alcalinos. Y la escala de pH pues va desde el 0 al 14, ¿no? Entonces yo no sé, aquí un paréntesis, yo no sé de dónde han sacado que circula por redes eso de que ahora con lo de la pandemia, que tenemos que alcalinizar nuestro organismo y que hay que ingerir, creo que han puesto una serie de alimentos, y por ahí el que más me llamó la atención fue el de la palta, que tiene pH 15,5. Yo no sé de dónde salió ese pH 15,5. ¿Ustedes han visto o no? No, porque el máximo es 14. Pero claro, eso es imposible, que sea pH 15, ¿no? Porque el pH máximo es 14. Entonces, como dicen, no, que tenemos que alcalinizar nuestro organismo, tenemos que alcalinizar, comer brócoli, espinacas, verduras verdes, kion, ajo, no sé, hasta limón. ¿Y el jugo de limón? ¿Qué Es pH ácido. tiene? Es Es ácido. ácido. Ácido, es 2,2 el pH del jugo de limón. Entonces, no hay que creer en todas las mentiras esas que publican, por favor, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por ahí también no sé qué otro alimento pusieron, ahí estaba en esa relación que decía pH 22. Imposible, el pH es 22. El pH es de 0 a 14. No hay más pH, ¿ok? Entonces bueno, tenemos la escala de pH, las tiras reactivas que se usan para medir el pH. La Profesora, densidad. Dime, hijo. por eso nos dice que de 0 a 14, ¿cuál es el 0? O sea, ¿quién tiene 0 de pH? Sí, usted dijo de 0 a 14. Encontramos pH de 0 en una solución 1 molar de ácido clorhídrico. pH 0, completamente ácido. Bioquímica 1. Ya, pero Ahí están todos los valores de pH, varios líquidos o fluidos. 14, el amoníaco, por ejemplo, que tenemos nosotros, que del producto como catabolito, el amoníaco tiene pH 11,6. Eso es en nuestro organismo. Pero en la sangre se neutraliza porque nuestra sangre, pues, es un buffer. Nuestra sangre es un tampón, ¿no? Entonces va absorbiendo los iones hidroxilo, como también los protones, los iones hidrógeno que provienen de los ácidos que se producen durante el metabolismo. Pero la sangre es la que nos ayuda, es nuestra primera línea de defensa contra las variaciones de pH, ¿ok? Eso sucede en nuestro organismo, pero hay sustancias, hay líquidos, hay soluciones que pueden tener pHs mayores, como por ejemplo una solución 1 molar de hidróxido de sodio, tiene pH 14, es una base bastante fuerte. Y ácido, una solución 1 molar de ácido clorhídrico, cualquier ácido fuerte, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, tiene pH muy, muy ácido, ¿no? Muy bajo. En nuestro organismo podemos encontrar pH ácido, no de 0, pero sí de 1,5 a 2,5 o 3 en el contenido gástrico. Recuerdan que la pepsina, su pH óptimo de acción está entre 1,5 a 2,5. Y esa pepsina es la que empieza con la proteólisis, ¿no? O degradando las proteínas que ingerimos con la dieta. Entonces, en nuestro organismo también tenemos pH bastante ácido. No 0, pero sí, en promedio el pH gástrico es de 2,2. 2,2, bastante ácido, fíjense, ¿no? Pero eso está dentro de nuestro metabolismo normal, ¿ok? Seguimos con la densidad. Una orina normal tiene una densidad entre 1,010 a 1,03. La densidad se mide con el urómetro o urinómetro, que es un dispositivo que es parecido a un alcoholímetro, como ustedes pueden apreciar en la imagen. Se utiliza una probeta graduada, donde colocamos la muestra de orina, y luego le introducimos el urinómetro o urómetro. Lo dejamos flotar libremente el urómetro dentro de la muestra de orina. Este urómetro tiene una escala graduada en el vástago, en la parte superior de él, hay una escala graduada, ¿correcto? Y bueno, como se le deja flotar, después la lectura se hace a nivel del menisco.
en la parte superior, en la superficie de la muestra de orina, ¿no? Entonces uno puede tener menor densidad o te pueden tener mayor densidad, ¿ok? Entonces ahí se mide la densidad. La muestra debe estar a una temperatura de 15 grados Celsius y si ya está, digamos, en una temperatura diferente, mayor o menor, pues hay que hacer las correcciones necesarias de acuerdo a unas tablas que traen el urómetro. Después vamos al sedimento. Aquí sí, para estudiar el sedimento tenemos que centrifugar la muestra de orina, ¿no?, para obtener el sedimento. Que en una orina normal puede ser escaso o nulo. Una orina completamente clara, amarillo claro o amarillo pálido, de repente deja sedimento, ¿no? Obviamente cuando es una orina recién emitida. Pero no sucede lo mismo en las orinas patológicas, ¿no? Entonces el sedimento se reporta como muy escaso, como regular, como abundante o muy abundante, ¿no? Entonces para ello colocamos la muestra de orina en un tubo de centrífuga, lo llevamos a la centrífuga a 3.500 aproximadamente en promedio, 3.500 revoluciones por minuto, durante 5 minutos o 10, dependiendo de los protocolos que maneje el laboratorio, y luego vamos a obtener el sedimento en el fondo del tubo. Ahora, hay diferentes tipos de sedimentos. Fíjense, como les había mencionado hace un rato, sedimentos amarronados, así, ¿no? Oscuros, muy oscuros, o de esta muestra de orina que tiene un aspecto sanguinolento, ¿no?, de color rojo. Podemos obtener el sedimento también rojizo o marrón, dependiendo de lo que contenga. Y eso se lleva, digamos, el sobrenadante se elimina y nos quedamos con el sedimento del que tomamos una gota y lo colocamos en una muestra portaobjetos, no sé si no lo tengo, en una muestra portaobjetos y lo llevamos al microscopio para su estudio. Y ahí vemos qué es lo que podemos encontrar en el examen microscópico del sedimento urinario. El sedimento urinario se clasifica en dos grupos: en sedimento no organizado, que corresponde al estudio de todos los cristales, y en sedimento organizado, que corresponde al estudio de todas las células. Dentro del sedimento no organizado tenemos en primer lugar los cristales de orina ácida normal. Los cristales de orina ácida normal, el sedimento de estas orinas pueden presentar uratos amorfos o cristales de ácido úrico, cuando son las orinas fuertemente ácidas y concentradas, cristales de oxalato de calcio, que generalmente se presentan en estos cristales en las muestras de orinas de personas que han ingerido alimentos que contienen muchos oxalatos o ácido oxálico, como por ejemplo los tomates, la espinaca, el espárrago. Contienen gran cantidad de ácido oxálico, por eso hay que comerlos, hay que ingerirlos, hay que consumirlos en forma moderada, no en exceso. Todo en exceso es dañino. Los cristales de leucina y las agujas de tirosina se observan cuando hay degeneración grasa del hígado, como sucede en una cirrosis o en una hepatitis viral, y también en la intoxicación por fósforo. Entonces aquí tenemos los cristales que podemos observar en sedimento urinario de una orina ácida normal, cristales de uratos amorfos, de esta manera, como cristales amorfos, como su nombre lo indica, no tienen una forma definida, ¿no? Esparcidos. Cristales de ácido úrico, ya tienen, por ejemplo, acá formas de hexágono, formas poligonales, ¿no? Formas poligonales, ¿no? Pueden estar libres o pueden estar conglomerados. El ácido úrico, también en forma romboidal, cuadrangular, de esta manera. Los cristales de oxalato de calcio, que son los más comunes generalmente que podemos apreciar en un examen microscópico de sedimento, son muy refringentes, brillan, como se puede apreciar acá, acá, acá. Tienen forma como de pirámides, y lo podemos ver como si tuvieran una X que se entrecruza en la parte superior, como lo podemos ver acá, fíjense, forma piramidal pequeñita. Acá hay más, ¿no? Entonces, esta muestra sí tiene bastantes cristales de oxalatos de... Los vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. No sé, por ahí de repente, por ahí hay otro que se me escapa.
¿no? Pero se ven así, de esta forma, pequeños, muy brillantes y como con una X, que es lo que consecuencia de su forma piramidal. Los cristales de Profesora, oxalato de calcio. Dime, hijo. ¿cuánto por campos deben de haber de oxalato de calcio? Para que sea un valor Mira, normal. Máximo sería, no es que se contabilicen, sino que los resultados se dan en cruces. Y cuando son escasos, es una cruz. O sea, eso es lo normal, que sean escasos, ¿no? Cuando ya vemos, o sea, Por eso, por ejemplo, ¿cuándo se...? en esta muestra, por ejemplo, en este campo, podríamos decir que le ponemos una cruz. Están escasos, porque solamente he contado 5. Pero en este acá, que hay tantos, a esta yo le pongo 3 cruces. Esto ya es anormal. Esta persona está con muchos cristales de oxalato de calcio y si no, digamos, el médico no le da un tratamiento para disolver esos cristales, puede formar incluso cálculos renales. Puede sufrir de litiasis renal. ¿Entiendes? Ya, profesor. Ajá, así es. Bióloga, una pregunta. Dime. Los que se ponen... Sonrío porque me dices bióloga, yo no soy bióloga. Disculpe, profesora. No importa, dime nomás, hija. Sí, lo que pasa es que lo que se pone así en números por campo son, creo, las células. Por ejemplo, yo he visto células epiteliales y sí los colocamos por campo, ¿no? 6 o 2 a 3, así, ¿verdad? 2 a 3 por campo, sí, es normal también. 2 a 3 por campo. Pero en células sí se pone número, ¿verdad? En cristales van con cruces. Ya, profesora, gracias. Sí, sí. Ahora, los cristales de leucina tienen estas formas esféricas con estriaciones concéntricas, son también brillantes, altamente refringentes, y las agujas de tirosina, pues como su nombre lo indica, son agujas que pueden presentarse en forma agrupada, como si fueran manojos, como apreciamos en la imagen, ¿no? Como manojos. En algunos casos, cuando son escasas, también las encontramos, pero así sueltas, aisladas, las agujas de tirosina, y así de color oscuro, que aprecian las agujas de tirosina. Entonces, todos esos cristales los podemos encontrar en un sedimento urinario de orina ácida normal. En la orina alcalina normal están los fosfatos, los carbonatos. Entonces, tenemos los fosfatos triples, los fosfatos amorfos, ¿no? El fosfato triple de amonio y magnesio. Los encontramos en orinas que están fermentadas con fermentación amoniacal, y esto se debe más que todo a que hay una retención de la orina en la vejiga. Generalmente estos fosfatos triples los observamos en cistitis crónica, en hipertrofia prostática, en pielonefritis crónica. Los fosfatos triples son solubles en ácido acético, ¿no? Forman o sea, se disuelven en el ácido acético, forman una solución transparente. Y tenemos aquí, fíjense, la morfología de los fosfatos triples, ¿no? Tienen forma rectangular, alargada, son prismas incoloros, que tienen 3 a 6 caras, con extremos oblicuos, a manera de ataúd generalmente, ¿no? Acá están formas alargadas rectangulares, acá hay otro, acá son más escasos los fosfatos en abundancia, en esta forma aislada, ¿no? Acá también hay bastantes, tiene bastantes fosfatos, ¿no? Fosfatos triples. Ahora también hay fosfatos amorfos que parecen arenilla diseminada, ¿no? Estos son fosfatos amorfos. Tenemos los fosfatos de calcio, que en ciertas ocasiones los podemos encontrar en orinas neutras o ligeramente ácidas, son prismas largos también, pero son más delgados que los fosfatos triples y son incoloros. Acá fíjense, son delgaditos, rectangulares, alargados. Y yo podría hasta atreverme a decir que acá hay algunas agujas de tirosina, delgados, tienen un extremo puntiagudo. También se pueden encontrar así agrupados en forma de rosetas o de estrellas, como vemos en esta zona de acá. ¿Okay? Esos son los fosfatos de calcio. Los cristales de carbonato de calcio. Los cristales de carbonato de calcio aparecen principalmente en trastornos metabólicos, principalmente en el trastorno de metabolismo de calcio. Son cristales pequeños, incoloros, tienen forma esférica, a manera de, como si fueran, así como está acá, como pesas de gimnasia, o como si fueran dos células
juntas, ¿no? Como si fueran un diplococo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Han podido observar? ¿Ustedes conocen algún diplococo en las bacterias? Sí, profesor. ¿Cuál? Creo que un diplococo dentro del grupo del campo de la microbiología es la Neisseria, ¿no? Neisseria gonorrea. No sé si habrán observado. ¿Les enseñaron o no? Respóndanme, por favor. Semejante a esto, ¿no? Tienen esta forma los diplococos. Bueno. Tenemos también en orinas alcalinas cristales de sulfa. Ahora, las sulfas, tenemos la sulfamida, la sulfadiazina, el sulfatiazol. Generalmente estos cristales de sulfa se eliminan cuando se está ingiriendo medicamentos a base de sulfa conjuntamente con sustancias alcalinizantes. Entonces los podemos encontrar como grupos de agujas, así, así o así, semejante a las agujas de tirosina, pero estos son mucho más grandes, tienen la morfología de los cristales de sulfa, ¿no? Con una unión excéntrica, su color puede ser claro o puede ser castaño, claro o castaño, ¿no? Los cristales de sulfa son menos comunes, solamente en casos de que la persona esté ingiriendo sulfas o esté siendo tratada con alguna de estas sulfas, con sulfamida, con sulfadiazina o con sulfatiazol. Terminamos con el sedimento no organizado, pasamos al sedimento organizado. Wow, se me va la hora. En sedimento organizado tenemos todo lo que son células, pues, principalmente células epiteliales. Las células epiteliales, como su nombre lo indica, derivan del epitelio urinario o del epitelio vaginal y se encuentran muy aumentadas, como vemos acá, bastantes células en procesos inflamatorios. Tipos de células epiteliales, tenemos las escamosas o pavimentosas grandes, ¿no? Con citoplasma transparente, núcleo pequeño, núcleos pequeñitos, y generalmente son las que proceden del epitelio vaginal. Y las células redondas o poliédricas, como las que tenemos en esta parte de acá abajo, con un núcleo grande, ¿no? Son más grandes que un neutrófilo, son generalmente las procedentes del epitelio renal. Tenemos otras células epiteliales que son las células de transición, ¿no? Que son 2 a 4 veces más grandes que un neutrófilo, que un leucocito, son ovaladas o pueden ser redondeadas, con núcleo también muy visible, núcleo grande, excéntrico, visible. Otras estructuras que podemos encontrar en el sedimento urinario también son los cilindros. Los cilindros que tienen forma tubular justamente se producen a nivel de los túbulos renales, ¿no? Y cuando se presentan en orina, cuando hay abundantes cilindros en la muestra de orina, decimos que la persona sufre de cilindruria. Cilindruria. Se presentan principalmente cuando hay irritación o congestión de las vías urinarias. Tenemos cilindros hialinos, diferentes tipos de cilindros. Estos son cilindro hialino, este de acá también son alargados, homogéneos, transparentes, con extremos redondeados. Se presentan generalmente después de hacer ejercicios violentos, en enfermedades febriles, en procesos irritativos y también en la nefritis crónica intersticial. Tenemos otros cilindros que son los granulares, como este que está acá, bastante alargado, pues parece que tuvieran granulaciones, este también, otro con granulaciones. Son cilindros hialinos con granulaciones finas, son más cortos, gruesos y opacos que los hialinos. Se observan en una nefritis aguda o en nefritis crónica e intersticial. Los cilindros sellos también son bastante característicos, son bastante anchos y de bordes irregulares, tienen como hendiduras o muescas en los bordes, tienen un extremo romo y el otro que es como si lo hubieran recortado, ¿no? Como si estuviera resquebrajado. Los cilindros epiteliales, que se forman como consecuencia de la estasis urinaria y descamación de células del epitelio tubular, se forman en nefritis degenerativa o nefritis tubular, ¿no? Entonces, los epiteliales dice que se forman como consecuencia de la estasis urinaria. ¿Qué es estasis urinaria? ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que es una estasis urinaria? No, profesora. Es cuando estamos, digamos, un tiempo prolongado sin miccionar. Estasis urinaria, no hay, o sea, la orina está retenida en la vejiga. Entonces,
la persona no orina, ¿no? Y hay irritación del epitelio tubular, ventana esa bendita, ¿no? Y eso se presenta generalmente en una nefritis degenerativa o tubular. Aldair, levantaste la mano. Sí, entonces, en ese caso se hace la punción suprapúbica. Puede ser, claro, sí, pero Ah, la punción suprapúbica generalmente, claro, les había manifestado que es cuando hay ausencia de excreción urinaria, pero esto más que todo se hace en los niños, no tanto en los adultos, no tanto en los adultos, pero sí sería uno de los exámenes recomendados. ok, pues. Ya. Tenemos cilindros hemáticos, fíjense también las formaciones tubulares que están llenos de hematíes, ¿no? Esto indica pues que hay presencia de sangre en la muestra de orina, siempre es patológica, ¿no? La condición del paciente significa que hay pérdida de sangre intrarrenal. Como le decía, la presencia de estos cilindros indica que ella tiene alguna patología. Cilindros con bordes irregulares, ocasionales, pueden ser de color castaño o casi incoloros, generalmente en la glomerulonefritis aguda y en la nefritis lúpica, derivada de un lupus, ¿no? Un lupus eritematoso, ¿no? Por eso dicen nefritis lúpica. Entonces se presentan estos cilindros. Y también tenemos los cilindroides, que son estructuras alargadas, pero que uno de sus extremos termina como en punta, como si fuera una hebra, ¿no? Entonces son semejantes a los cilindros, pero tienen un extremo terminado así bien alargado, en punta y como una hebra. Por eso se le llaman cilindroides. En algunos laboratorios se les trata como si fueran artefactos o cuerpos extraños, ¿no? Porque esos se encuentran también bastantes artefactos en el sedimento urinario. Otro tipo de células que encontramos son los leucocitos. Leucocitos o glóbulos blancos, los vamos a ver así como se ven acá con esta morfología, de este tamaño, así pequeños, son los leucocitos. Cuando hay muchos leucocitos que están agrupados, se forma el pus, entonces se reporta como piuria. Generalmente los leucocitos son eliminados en estado de uretritis y de cistitis. También encontramos eritrocitos, que lo vamos a ver así, pequeñitos, en la muestra de orina. Acá los que están con flecha azul son eritrocitos, este más grande es un leucocito. Finalmente lo vemos así, de esta manera, eritrocitos. También podemos encontrar levaduras, fíjense, acá hay levaduras que están dividiéndose, levaduras, acá también, levaduras que están en pleno estado de división celular, ¿no? Y bacterias. Las bacterias las vemos como pequeñas corpúsculos chiquititos, pequeños, así como si fueran arenilla, pero que están en movimiento las bacterias, ¿no? Entonces, en estos casos ya podemos confirmar una infección urinaria, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es un urocultivo, un antibiograma, ¿no? Entonces, generalmente las bacterias pertenecen a las enterobacterias, los bacilos gram-negativos como Escherichia coli. No vayan a pensar que estos de acá son estreptococos, son levaduras. En principio, porque estas muestras son en fresco, son preparados en fresco, son exámenes directos que se hacen directo del sedimento urinario, o a lo mucho con solución salina fisiológica, y un estreptococo de esta forma pues no lo podemos ver a menor ni a mayor aumento, tenemos que verlo con objetivo de inmersión, a 1000 aumentos, y coloreado. Y los cuerpos extraños que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Que podemos encontrar fibras musculares, restos de células vegetales, fibras de algodón, restos de almidón, hilos mucosos, gotas o burbujas de aceite, ¿no? Por ejemplo, es un granulo de almidón. Acá están las burbujas de aceite, gotas, o pueden ser simplemente burbujas de aire, ¿no? Restos vegetales, hilos mucosos, hasta huevos, miren, huevecillos estos son huevos de Enterobius, ¿no? Acá miren, acá que está delimitado con color rojo, ¿qué estructura pueden ustedes apreciar aquí? ¿Alguien nota? Yo lo he puesto porque me Parece un flagelo. esta zona de acá.
protozoario. pero acá, Es pa- Parece un Parece- espermatozoide. ajá, parece un espermatozoide, porque sí se encuentran espermatozoides en muestras de sedimento urinario. ¿Ya? Sí se encuentran. En algunas ocasiones, no siempre. Y bueno, ya con esto terminamos. Esta imagen es para ustedes, para que puedan apreciar más o menos todas las estructuras de las que hemos estado hablando, ¿no? En cuanto a cilindros, células, sedimento organizado. ¿Alguna pregunta? Me ganó el tiempo. Sí. Profesor, una consulta. Dime, hijo. Para reconocer todos esos componentes de la orina, ¿hay algún colorante específico o todos así en vivo? No, in vivo tampoco, no se dice in vivo, es examen directo. Es igual como cuando hacemos un examen directo de heces, que ponemos en una lámina portaobjetos una gota de Lugol y ahí emulsionamos una asada de heces, ¿no? Un poquito de heces. Entonces, vemos que... Ay, no puedo agrandar esta pantalla un ratito. Vamos a dejar de compartir. Ya está. Estos son exámenes directos. Ahora, hay colorantes, sí, que se pueden utilizar, ¿no? Podemos usar el azul de metileno, ¿no? Pero si hay, digamos, algún protozoo que puede estar contaminando en forma externa la muestra de orina, lo vamos a inmovilizar. Si hay las bacterias también se inmovilizan con los colorantes generalmente, ¿no? Entonces, por eso se hacen exámenes directos del sedimento urinario. Directo decantamos nomás, eliminamos el sobrenadante y del mismo tubo colocamos una gota de sedimento en la lámina portaobjetos y lo llevamos al microscopio para la observación directa. No necesariamente con colorante. ¿Ya, hijo? Gracias, profesora. Ya, hijo. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, buenas noches. Disculpe, Hola. la presencia de hongos, ¿a qué tipo de sedimento pertenecen entonces? Hongos son células. Los hongos son células. Es el sedimento organizado. Ah, ya. Y mayormente, ¿qué tipo de hongos podemos encontrar en la orina? Candida albicans. Candida albicans. Cándida. Así es. Es el más común. Ah, más común. Candidiasis. Sí. Uno secundario, profesora. ¿Perdón? Que raras veces. Uno es... ¿Un hongo raro? No, o sea que pueda... Otro tipo de hongos no se va a poder presentar. Otro tipo de hongos que no sean frecuentes. Claro. No tengo conocimiento. Generalmente los que se encuentran son cándida. Ah, ya. Ya, Sí, gracias. cándida, porque son procedentes a veces del epitelio vaginal, porque no es normal que se cultiven hongos a nivel de vejiga o a nivel de uréter, o que se filtren a través del riñón, no es normal, ¿no? Entonces, más que todo en la mujer, en el caso de la mujer, por contaminación externa, ¿no? De repente un poquito, de repente está con flujo vaginal, con su cándida, y está contaminando la orina. En el hombre, obviamente por el canal uretral, porque el hombre eyacula y orina por el mismo canal uretral, ¿no? Entonces, todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta, ¿ya? Ay, chicos, les voy a dar una buena noticia. Ya me ganó el tiempo para tomarles paso oral. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a tomar paso oral? Sí, profesora. Tengo más que 15 Ya había minutos. estudiado ya. A ver, Renato, vamos a tomarte paso oral de una vez. ¿Qué hicimos en la clase anterior, Renato? Análisis de orina. Análisis, el urianálisis, ¿no? El urianálisis. El sistema urinario. Ay, a ver, dime las funciones del riñón, Renato, a ver. Ya. Su función es la deformación de orina, le regula el equilibrio iónico y osmótico. También cumple la función hormonal, regula el equilibrio ácido-base, pH, regula también el equilibrio, A ver, conecten sus cámaras, ¿ya? Conecten su cámara. A ver, Renato.
¿Qué más? ¿Por qué decimos que tiene... Hola Renato, qué gusto. ¿Por qué decimos que tiene función reguladora el riñón? Perdón, Porque, función hormonal. porque también produce hormonas. No, Eso se no lo sé, profesora. No me acuerdo eso. porque tiene función reguladora. Ujú. Y las hormonas, la función de las hormonas es función reguladora. Ah, ¿Ya? función reguladora. Está bien, me has mencionado prácticamente todas las funciones